Señal directa. Vía Zoom saludamos a Ana Carolina Chimiak, ella es codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. Ana Carolina, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Muy buenas noches, Belén, y al igual un gusto saludarte y también buenas noches a la auditoría. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Ana Carolina, primero agradecerte por haber formado parte de este gran equipo de expertos y de analistas que nos acompañaron en 3 días de análisis para entender la importancia, el alcance de una comisión como la Comisión Estatal de los Derechos Humanos y también un tema que fue ampliamente discutido en estas mesas, la figura, quién debería de llegar a este cargo. Hoy ya tenemos un nombre. ¿Qué opinas de esta elección? Pues primero lo que es muy importante señalar que lamentablemente sí fue el proceso, a pesar de distintas iniciativas, exigencias, estas mesas de análisis que han sido tan valiosas, pues lamentablemente no se han logrado asegurar las garantías de transparencia, de publicidad, de la participación efectiva de la ciudadanía y al final hemos visto un proceso opaco, un proceso que se ha basado en este esquema, este fantasma de cuotas y cuates, y un proceso que no ha tenido tampoco los criterios claros en cuanto a los procesos de evaluación, una metodología que pudiera realmente ser pública y transparentarnos o explicarnos por qué se han tomado ciertas decisiones, y a esto no abonó tampoco pues la votación que se realiza de forma secreta por cédula. Durante todo este proceso se nos ha compartido, no podemos generar más espacios de participación activa, tienen que estar satisfechas con poder observar el proceso debido a que no podemos salirnos de la ley. Sin embargo, al final resultó que el uso de la ley pues está en favor de distintos intereses y está instrumentalizado y pues la decisión de la elección final se realizó violando tanto la misma ley como también los contenidos de la convocatoria al ser la persona elegida servidora pública en tiempos recientes y pues tanto la ley en el artículo 25 fracción tercera como también la convocatoria establecen que las personas que estuvieron en servicio público en los últimos 2 años antes de la designación pública pues no son elegibles. Entonces, lamentablemente, pues prevalecieron otros intereses que realmente la situación de poder atender la crisis de derechos humanos en Jalisco y poder encontrar una persona a cargo que pudiera servir de contrapeso y garante real de los derechos humanos. Claro. Ana Carolina, este proceso, no solamente por la manera en que se ejecutó, sino por la persona que se eligió con este impedimento legal, ¿puede impugnarse? Sí, efectivamente, puede impugnarse debido a que tanto se violó, como mencionaba, la ley, como la convocatoria, sin duda alguna podría proceder un amparo por la irregularidad del proceso. Y creo que también lo que es muy importante que me gustaría señalar en ese sentido, tampoco en el proceso se han garantizado los estándares correspondientes a la independencia, tanto en cuanto al proceso como también encontrar un perfil que pudiera verdaderamente ser independiente de distintos poderes públicos o fácticos, y precisamente una persona que está saliendo de la administración pública del municipio de Guadalajara, pues preocupa que si verdaderamente va a cumplir con ese rol de supervisar el servicio de sobre todo el gobierno de Guadalajara, si verdaderamente va a investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas por servidores públicos por omisión, por acción o por aquiescencia, autorización, pues eso el tiempo nos dirá, pero sin duda alguna no es una situación que pudiera darnos garantías de esta independencia y de este contrapeso que estaba mencionando, y la garantía que no hubiera un espacio para cualquier indebida influencia. Claro, porque además existe esta suspicacia al haber sido funcionaria del municipio de Guadalajara, con un gobierno de extracción de Movimiento Ciudadano, con un gobierno estatal que también pertenece a este mismo partido político y bueno, electa también por legisladores, si bien de otros partidos, pero en su mayoría por diputados de Movimiento Ciudadano. ¿Hasta dónde se va a poder garantizar la independencia de la próxima ombudsperson, Ana?
Sí, efectivamente, los 33 votos demostraron que claramente fue una decisión pues, previamente acordada, que fue una decisión que seguramente fue negociada a cambio de distintos favores y pues no demuestra ese escenario que realmente podamos pues encontrar esas herramientas o esas medidas para poder enfrentar la crisis de violaciones a los derechos humanos en el Estado. Y también hay otra cuestión que hemos observado que es preocupante. La persona, si bien pues ha tenido experiencia en cuanto a protección de derechos humanos, sin embargo, es solo un grupo de población de niñas, niños y adolescentes, si bien es un sector de población sumamente tanto invisibilizado como afectado por la situación de violencia y violaciones a los derechos humanos, también preocupa que pudiéramos enfrentar de nuevo una actuación de cierta manera específicamente privilegiada a ciertos grupos de población. Ahí en la presidencia pasada un enfoque principal fue en los pueblos originarios, sobre todo iránicas. Entonces también esperamos que realmente se pudieran demostrar esas herramientas y capacidad para poder responder integralmente a toda la complejidad de graves violaciones a los derechos humanos en el Estado y que no solo sean respuesta al tema de la niñez, del tema de la infancia, las infancias y la adolescencia, pero también los temas de desaparición, de tortura, el tema de violencia de género, el tema de defensa de los derechos humanos o defensa del territorio o medio ambiente, entre otros campos de derechos que han sido sumamente invisibilizados o descuidados por parte de la actual presidencia. Que ese es un punto fundamental y que se expuso en esta misma mesa de trabajo, donde hablaban precisamente de un perfil que fuera lo más completo posible, lo más empático posible, con todos estos grupos y todos estos frentes que la Comisión Estatal tiene que atender, sobre todo en un estado como Jalisco, donde se vulneran a diario los derechos humanos de diferentes grupos. Ana, muy brevemente antes de despedirnos, ¿qué se puede hacer desde la sociedad civil? Porque hemos visto este desdén no solamente hacia la sociedad civil organizada, no solamente en la elección, en el proceso que se vive para elegir a la presidenta, a la próxima presidenta del Instituto de Transparencia, sino incluso ahora en este proceso para elegir a la comisión, al presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Qué queda por hacer desde la organización o desde las asociaciones civiles organizadas? Pues lamentablemente creo que en ese momento el día de hoy ha sido un día muy decepcionante, muy oscuro, porque creo que para este proceso se han generado múltiples acciones para subir los costos políticos, para poder realmente abonar a que se garantice estos principios que mencionaba dentro del proceso de elección. Lamentablemente no lo hemos logrado. Y creo que, pues, lamentablemente quedan solamente ahora las acciones jurídicas, las acciones legales. Y creo que como sociedad nos hemos cansado y de cierta manera, como mencionamos en una de las mesas de análisis, comenzamos a acostumbrarnos que cada vez más no se puede hacer nada y que las exigencias pues, se quedan cortas ante pues, esa permisibilidad de cometer las violaciones a los derechos humanos y no cumplir sus obligaciones por parte de las autoridades. Lo que es muy importante, y creo que ahí eso un poco falta en ese proceso, de que más sociedad se sume a seguimiento a este tipo de procesos de elección o reacciones ante graves violaciones a los derechos humanos. Creo que este proceso en particular no ha tenido su debida difusión. Incluso las y los diputados trataban de alguna manera de esconderlo, hacerlo de forma muy rápida antes del periodo vacacional. Sin embargo, justo se tendría que repensar cómo se puede subir este peso y la importancia de este tipo de procedimientos y sobre todo también abonar a más interés y más responsabilidad de las y los diputados quienes nos representan. Y claramente lo que sigue como una reflexión muy fuerte, pues ahora lo que toca es reforma tanto correspondiente a la ley de la Comisión de Derechos Humanos y su reglamento, que es una ley pues ya no aterrizada a la realidad desde los años 90, y por otro lado el tema correspondiente a la normativa en materia de las designaciones públicas, que parece que en ese sentido hay compromiso de parte de los diputados y es muy importante que no soltemos este proceso como sociedad para no encontrarnos de nuevo con este problema en 5 años. Directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo,
muy agradecidos, como siempre, por su colaboración, por su tiempo y por su ayuda para entender estos temas. Gracias y muy buenas noches. Muchas gracias y muy buenas noches.